Productoras y programadoras del Canal 3, C3. Expectativa por mediación de Clinton en conflicto de Bosnia. En Cepa ya no hay zona segura. Hoy hubo nuevos ataques, de los que sobrevivió un niño de 4 meses. Se complica situación de turistas retenidos en Cachemira. A punta de disturbios, activistas palestinos y judíos intentaron reabrir la Universidad de Hebrón. Estados Unidos fue una comida rápida para Colombia. Por fin se quitaron los nacionales este absurdo fuku. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Mientras el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, sentaba la posición de su nación en el conflicto de los Balcanes, hoy los aliados occidentales amenazaron a los serbios bosnios con ataques aéreos para defender las llamadas zonas seguras de la ONU. Mazda, en el camino de la civilización. Hoy el presidente estadounidense Bill Clinton se reunió con los líderes de Europa para definir las estrategias a seguir en la defensa del enclave de Gorazde en caso de que los serbio-bosnios reinicien sus ataques. Clinton ha sido el principal impulsor de realizar ofensivas aéreas con el fin de repeler los ataques que los rebeldes han ejecutado sobre la zona de seguridad de Gorazde. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense manifestó ante los líderes europeos que la palabra clave para frenar la serie de ataques que han dejado un sinnúmero de víctimas es decisión. Las fuerzas de protección de las Naciones Unidas han sido las más perjudicadas al no tener la suficiente libertad para responder a las agresiones por parte de los serbios bosnios. Las conversaciones giraron en torno a la colaboración por parte de los países europeos en conjunto contra los Estados Unidos para llevar a cabo la intervención aérea sobre la zona en conflicto. Mientras se buscaba un punto de acuerdo, los serbios bosnios cada vez más avanzaban en el abastecimiento de armas para su ejército, lo que también les llevó a reflexionar sobre la posibilidad de un nuevo embargo. Por su parte, 8 ministros de Relaciones Exteriores musulmanes, representantes de la Organización de la Conferencia Islámica, declararon que un embargo contra Bosnia es absolutamente inválido. La idea fue apoyada por el ministro de Relaciones Exteriores de Bosnia, Muhammad Saksirbey, quien en rueda de prensa declaró que no hay ninguna obligación por parte de los miembros de organizaciones de la Conferencia Islámica de enviar armas para las fuerzas de su país. Pero mientras las conversaciones van y vienen sobre el futuro de la antigua Yugoslavia, los ataques, los refugiados, los heridos y los muertos son la constante que día a día habita entre las balas. Mazda, en el camino de la civilización. Diversas reacciones ha generado la nueva amenaza de los aliados. El gobierno de Croacia aceptó hoy una petición de ayuda militar urgente por parte de Bosnia, particularmente en el área de Bihać. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Defender Gorazde a cualquier costo y utilizando cualquier medio parece ser la firme voluntad de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, luego de reunirse ayer en Londres para definir una respuesta conjunta a la ofensiva serbio-bosnia y devolverle la credibilidad a las Naciones Unidas. Los 3 aliados acordaron que se establecerá una zona de exclusión alrededor de Gorazde y que si fuerzas serbias intentaban ingresar, serían atacadas desde el aire. En caso de que las fuerzas serbio-bosnias avancen, pese a los bombardeos, un plan francés para enviar fuerzas a Gorazde respaldadas por helicópteros estadounidenses entrarían en efecto. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, aunque renovó su deseo de encontrar una solución a través de las negociaciones, declaró que no permitirá más abusos contra la población civil. La ONU no se va a rendir en la ex Yugoslavia porque considera que tiene un mandato, que es un mandato muy preciso y muy claro,
de protección a la población civil, que es, como siempre en estas guerras, la parte más afectada. Nosotros rechazamos la acusación de un supuesto fracaso de la ONU en la ex-Yugoslavia. Srebrenica, Zepa y Gorazde, en la parte oriental de Bosnia, son 3 de las 6 regiones designadas áreas de seguridad por las Naciones Unidas hace 2 años. Las otras son Sarajevo, Tuzla en el norte y Bihać en el noreste. Pero después de la toma de Srebrenica y los continuos ataques alrededor de Zepa, la permanencia de la ONU en Bosnia está en duda, sobre todo por los ataques contra los cascos azules, acusados por los serbios de haber tomado partido en la guerra. La ONU toma posición a favor de un bando o de otro bando. Realmente nosotros hemos logrado mantener una posición muy equilibrada y muy equitativa, y no estamos casados con ninguno de los bandos en conflicto allá. Y mientras los delegados realizaban su sesión en Londres, 3 proyectiles de mortero cayeron en el centro de Sarajevo, dejando 7 heridos, 4 de ellos niños. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Varios proyectiles de mortero cayeron este sábado en el pueblo de Zepa, tras una noche de esporádicos ataques con ametralladoras al sitiado enclave bosnio, dijo un portavoz de las Naciones Unidas. La llamada zona segura de Zepa fue blanco hoy de un fuerte ataque serbio-bosnio después de que la comunidad internacional se reuniera con los líderes bosnios para definir áreas de seguridad. La televisión registró los ataques sobre el edificio presidencial de Bosnia y la caída de 6 rockets, 3 de ellos sobre un área residencial de Sarajevo, que causaron la muerte a 4 personas y la destrucción de varias viviendas. Las autoridades locales informaron que en esta zona residencial encontraron entre los escombros a un niño de 4 meses que sobrevivió a los ataques. 17.000 bosnios musulmanes se encuentran rodeados por serbios separatistas en el enclave de Zepa en el este de Bosnia, que ha estado a punto de caer en manos de tropas serbio-bosnias desde el miércoles pasado. Por otra parte, las autoridades de la ONU han señalado que tienen pocas opciones de impedir que los serbios tomen ese remoto enclave en una zona montañosa. A su vez, los serbios bosnios dijeron a la ONU que no negociarán la posible evacuación de civiles musulmanes de Zepa hasta que se rindan los efectivos del gobierno. En la reunión de cancilleres y ministros de defensa en Londres, se acordó que de seguir los ataques, se podrían accionar represalias aéreas de la OTAN para defender dichos enclaves musulmanes. Sin embargo, el primer ministro bosnio, Haris Silacic, calificó la medida como parcial y como luz verde para los terroristas en ataques a Bihać, Sarajevo, Tuzla y Zepa. Cable procedente de Lagos. Un pelotón de fusilamiento ejecutó hoy públicamente a 43 ladrones confesos. Las noticias en profundidad, primero en Mundo 3. A continuación, nuestro primer recorrido por la actualidad internacional. El transbordador espacial Discovery, comandado por el coronel de la Fuerza Aérea estadounidense, Tom Hendricks, aterrizó hoy en la base espacial Kennedy, en la Florida, con un atraso de un día, concluyendo con éxito la misión. Durante 9 días, los astronautas pusieron en órbita un satélite de comunicaciones de la NASA, llevaron a cabo varios experimentos científicos y tecnológicos. También se dedicaron a estudios de biología, experimentos biomédicos con embriones de peces, investigaciones farmacéuticas y observaciones de la Tierra con cámaras militares. La nave deberá volver al espacio al comienzo de 1997, en la segunda misión de mantenimiento del telescopio espacial Hubble. Trabajo sí hay, solo se debe pescar. Así lo demuestran estas imágenes de cientos de pescadores de rocas en el río Dabki, en Jaklong, Bangladesh, frontera con la India. Desde el amanecer hasta el ocaso, más de 15.000 bangladeses trabajan buceando en busca de grandes rocas, las cuales se utilizan para arreglos de vías, puentes y construcciones en todo el país, obteniendo a cambio $3 por día. Aunque parece bajo este salario, los pescadores de rocas ganan 2 veces más que los granjeros, combatiendo así el desempleo en esta nación. Hoy en la mañana, la princesa Diana presentó los nuevos colores de la base de Bergen en Alemania. El regimiento dirigió por más de 18 meses operaciones humanitarias para las Naciones Unidas. El escuadrón Dragones de la Luz hace parte de la primera división armada que tiene su base en el norte de Alemania. La princesa, con la amabilidad y elegancia que la caracterizan, en su discurso elogió a los soldados por su trabajo en Bosnia Central. Nuevamente se estancaron las conversaciones de paz entre Rusia y Chechenia, esta vez debido a las declaraciones impulsivas de un miembro de la delegación rusa.
Cuando más cerca se veía un acuerdo entre los separatistas chechenos y los delegados rusos, los diálogos se estancaron por las declaraciones del negociador ruso Alexander Volsky. Chechenia seguirá siendo parte de Rusia sin importar el acuerdo que se logre sobre su situación política, fue lo que afirmó el negociador en una entrevista periodística. Aunque el jefe de la delegación rusa, Vyacheslav Mikhailov, en rueda de prensa dijo que los comentarios habían sido presentados fuera de contexto, los chechenos que buscan independizarse quedaron escandalizados. Las partes indicaron el viernes que habían logrado un acuerdo en principio sobre la futura condición de la región, pero ningún lado ha hablado de cómo superar el principal obstáculo, la definición de Chechenia en la Constitución rusa. Y mientras los separatistas afirman que pronto existirá un Estado checheno, los delegados rusos son optimistas, diciendo que Chechenia permanecerá en la Federación Rusa. Sin embargo, se prevé que las negociaciones se reanuden mañana. Y de Rusia pasamos al Medio Oriente. Soldados israelíes impidieron hoy a activistas estadounidenses, palestinos y judíos abrir los portones principales de la Universidad de Hebrón, que han estado cerrados durante 7 años. Activistas estadounidenses, palestinos y judíos trataron de abrir hoy las puertas principales de la Universidad de Hebrón, cerradas desde los alzamientos palestinos hace 7 años. Los activistas palestinos en favor de la paz lograron abrir uno de los 3 portones antes de que los soldados israelíes intervinieran y arrestaran a 7 personas, 5 de ellas estadounidenses y 2 israelíes. Los activistas estadounidenses pertenecen a una organización llamada Grupos Cristianos por la Paz y ya 2 de sus miembros habían sido detenidos el 12 de julio en Hebrón por llamar nazis a los soldados. Las puertas de la universidad se cerraron en diciembre de 1987, fecha desde la cual los estudiantes regresaron al recinto por la parte trasera. Se complica la situación de los turistas de la India retenidos en Cachemira. Autoridades hindúes y diplomáticos de Occidente reanudaron hoy los esfuerzos para liberar a los 5 turistas que permanecen cautivos por los militantes del grupo separatista Al-Faran de Cachemira. Hasta el momento no se conoce el estado de los 5 rehenes que han permanecido detenidos 18 días en las montañas del Himalaya. Sin embargo, los separatistas dijeron que 2 de ellos fueron heridos el viernes en un tiroteo con tropas indias. Al-Faran, grupo guerrillero musulmán, amenaza con matar a los rehenes si las autoridades indias no liberan a 20 de sus guerrilleros, precisamente ahora que la India recurre a argumentos humanitarios no válidos para la tregua. También hoy en Mundo 3. 10.000 delincuentes sueltos en Caracas. Ácidas protestas contra la inseguridad. China y Estados Unidos otra vez a los tinglados. La ONU pesca en río revuelto. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. Hoy tenemos como invitado especial a Ernesto Díaz, quien es tal vez, junto al maestro Alfonso Cañón, uno de los 2 mejores futbolistas bogotanos de todos los tiempos y un gran caballero. Con él hablaremos del partido de la Selección Colombia frente a Estados Unidos y de aquel equipazo que hace 20 años, bajo la dirección del Caimán Sánchez, ganó por única vez para nuestro país el subcampeonato en la Copa América. ¿Cómo le pareció el resultado de hoy, Ernesto? Bueno, yo pienso que importantísimo por el enfoque que venía trayendo ese partido, porque para mí era más favorito Estados Unidos que Colombia, por los resultados anteriores, sobre todo contra Uruguay, ¿no? Entonces yo pienso que el resultado fue muy importante para nuestro país y merecido, ¿no? Bueno, ya seguiremos dialogando con Ernesto y más adelante les mostraremos la información del partido. Ahora vamos con el Tour de Francia, que ya prácticamente está en el bolsillo del navarro Miguel Indurain. Hoy fueron ratificadas las previsiones que se tenían sobre la entrada a París de la caravana ciclística del Tour de Francia. El duro, Indurain, se quedará con la amarilla y con la gloria de haber sido el primer ciclista de la historia en obtener en 5 ocasiones el triunfo final. La contrarreloj de hoy lo mostró exuberante al sacarle 48 segundos a Jarmer Ries y más de 1 minuto a Tommy Rominger, que entró tercero. En la general no cambia nada. Indurain es primero, Zule segundo, Ries tercero. El nacional, Álvaro Mejía, tuvo una destacada actuación al ubicarse 10º en el tramo. Hernán Buenahora se ubicó 21 y todo parece indicar que los 5 segundos que posee de ventaja sobre Chiapuzzi serán suficientes para conservar el honor de estar al final entre los 10 mejores. Ernesto Díaz es uno de los 2 colombianos que ha sido goleador
de una Copa América, el otro fue Arnoldo Iguarán. ¿Por qué no nos habla, Ernesto, del sistema de juego de aquella selección que hace 20 años fue subcampeona de la Copa América y en la que brillaban jugadores como Willington Ortiz, Diego Edinson Umaña, Jairo Arboleda y Arturo Segovia? Sí, Alberto, yo pienso que los sistemas son muy diferentes, ¿no? O sea, en esa época las marcaciones no eran como ahora, más estrictas. Los sistemas que se emplean hoy en día en el fútbol son diferentes y que nos tocó enfrentar pienso yo que con lo mejor que había en ese momento en Sudamérica, que eran las selecciones de Perú, de Uruguay, de Paraguay, que estaban en su mejor momento, ¿no? Bien, seguiremos con este diálogo de la nostalgia. Ahora el turno es para Parreira, pintor en ciernes. El ex técnico de la selección brasilera, Carlos Alberto Parreira, ha dado a conocer otra arista de su capacidad, la sensibilidad como pintor. El salitre y los colores del trópico, las aguas y los puertos, el mar, que seguramente se lo robará de la dirección técnica que hoy presta a un equipo de Turquía, son los motivos de inspiración para este técnico. Su colega Joel Santana y Bebeto estuvieron entre los invitados a la exposición. A ver, Ernesto, ¿por qué no nos recuerda un poco la trayectoria de aquella selección colombiana subcampeona de América? Sí, bueno, fue una selección muy bien conformada. El técnico era Efraín Caimán Sánchez. Estaban jugadores como Pedro Sape, Segovia, Bolaños, Calero, Retar, Boleda, Willington, Campas. Entonces, los resultados fueron muy buenos, enfrentando con estas selecciones, como anteriormente dije, resultados tan importantes que nunca había logrado el fútbol colombiano. Ganarle a Uruguay en Montevideo 1-0, ganarle a Ecuador en Ecuador 3-1, ganarle a Uruguay acá 3-0 en Bogotá, ganarle a Paraguay acá, ganarle a Paraguay en Asunción. En fin, fueron resultados que logramos, por eso ese subtítulo, ¿no? Extraordinario. ¿Quién ganará mañana la gran final de la Copa América? ¿Uruguay o Brasil? Las apuestas están divididas. Ya el irrespeto al templo sagrado del Maracaná lo materializó Uruguay en 1950. La selección oriental nunca ha perdido en el centenario en torneos como este, en el que ostentan 13 títulos, 5 de ellos disputados ahí, mientras Brasil solo acumula 4, ninguno en suelo extranjero. Los muchachos de Zagalo saben que la de mañana es una oportunidad que les brinda la historia de ampliar su vocabulario con el vengativo y dulce término de centenariazo. Mañana garra y samba serán los ingredientes del cóctel que saborearemos al final de la Copa América 95. Luego será hora de balances en todos los países que tomaron parte esta vez. Para Mundo 3 es muy grato haber traído a nuestro estudio a Ernesto Díaz, a quien agradecemos su valiosa colaboración. Finalmente, Ernesto, como se ve que ya muchos de los jugadores de esta selección han cumplido su ciclo, ¿cómo aprecia usted el panorama de la selección Colombia? Bueno, yo pienso que importante por el triunfo logrado esta tarde, y creo que ya han cumplido, como dice usted anteriormente, su ciclo varios jugadores, ¿no? Yo pienso que ya debe haber una renovación para pensar en jugadores nuevos y con el tiempo suficiente para pensar en lo que es la Copa Mundo de Francia 98. Muchas gracias. Veamos por fin las imágenes del partido de hoy. Se jugaba la dignidad y había el riesgo de otra afrenta. Está fresco el recuerdo del 2-1 en el Mundial. Aquel partido marcó la frontera entre una época que prometía el éxito y otra de desconcierto. Ellos, los estadounidenses en Uruguay, habían logrado elogios por su evidente progreso. La encopetada selección argentina sirvió de trampolín hacia su protagonismo. A nosotros, Brasil nos había dejado en nuestra plata. Ecuador fue providencial para cruzar hacia la segunda ronda. Luego Higuita y la tajada contra Paraguay. Los anfitriones nos enviaron de vuelta a la desconfianza. Hoy se jugaba contra un recuerdo ingrato, frente a un rival que basa su nivel en el esquema, y ante el que nunca debió sucumbir la inteligencia, la gracia y la técnica de los nuestros. La ropa sucia la lavaremos entre nosotros. Por hoy, qué bueno que haya de vez en cuando lógica en el fútbol. Nuestro reportero Andrés Ríos
buscó reacciones a propósito del partido en el que Estados Unidos bailó con amargura esta armoniosa cumbia colombiana. Hoy a la 1 de la tarde, las calles bogotanas estaban tan congestionadas como cualquier lunes en la noche. ¿Por qué? En esta oportunidad, el partido de la Selección Colombia no tenía por qué robarse el tiempo para hacer otras cosas más importantes. O simplemente, la gente decidió castigar a su selección y preferir no ver su juego. ¿Por qué no está viendo el partido? No me interesa, ya un tercer lugar no sirve para nada. Además de la forma como venían jugando, yo creo que no le interesa mucho. Porque eso es así, Colombia juega en el primer tiempo y en el segundo se descontrola todo. Eso nunca sabe jugar bien. Unos optaron por tomar una siesta, tal vez contagiados del juego lento de nuestro equipo, o tal vez para soñar con los goles del Tino. Otros buscaban olvidar la derrota frente a Uruguay al son de unas buenas politas, o qué tal invitar a la amiga a una charla sobre cualquier tema menos sobre fútbol. Mientras que otros se jugaban su propia copa. Algunos preferían sacar a pasear a la familia, cuando alguien intentaba dar con los acordes que no tenía nuestro equipo en Uruguay. Pero siempre estarán los hinchas fieles, esos que no pierden la esperanza, esos comentaristas anónimos que buscan la amistad desconocida para darle otra oportunidad a su equipo. ¿Cómo le ha parecido el rendimiento de la Selección Colombia hasta ahora? En este partido, bueno. Anterior es muy regular. A ver, es un equipo que está muy maltratado por la prensa, maltratado por el público. Es un equipo que se esfuerza mucho, que es de gente muy honesta. No, lo que pasa es que a veces pues las embarran mucho, pero yo sigo creyendo en Colombia. Pero la satisfacción tenía que llegar. Y esa magia del fútbol de nuestra selección tiene su premio en ese grito de sus hinchas fieles, quienes le contarán a los demás que hoy la alegría se gestó con 4 goles. Ecuador y Perú podrían concretar en los próximos días un acuerdo sobre la zona que será desmilitarizada en su disputada región fronteriza. Ecuador y Perú trabajan activamente en la perspectiva de crear una zona desmilitarizada en la disputada región fronteriza con el apoyo de una misión de países garantes integrada por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. La situación de desconfianza entre los dos países no ha variado desde la firma del acuerdo de paz suscrito en Itamaraty a mediados de febrero para frenar el fuego de una guerra que por supuesto no definió nada entonces. La voluntad expresada ahora por Lima a través de una respuesta a la misión de observadores de los países garantes ante una propuesta hecha por Quito en junio hace presumir esperanzadoramente que estos países preferirán esforzarse por crecer antes que destruirse. El incremento de la delincuencia común ha generado una grave crisis social en Venezuela. Cientos de venezolanos salieron a las calles de Caracas para protestar contra lo que calificaron como inercia del gobierno contra la ola de delincuencia que azota al país. Uno no puede vivir en esta ciudad, no puede ni siquiera salir a la esquina sin correr el riesgo de que le peguen un tiro, dijo uno de los manifestantes que entonaban consignas frente a oficinas del gobierno. Cerca de 40 personas son asesinadas cada fin de semana, a menudo por un par de zapatos en esta ciudad de 5 millones de habitantes, donde según las autoridades operan 10.000 delincuentes. El público se ha enardecido aún más por la situación desde que la televisión local, en junio, mostró las imágenes en vivo de la policía tratando de capturar a una banda de secuestradores. Uno de los rehenes fue asesinado y los otros 2 resultaron heridos. Muchos de los manifestantes venían de los tugurios localizados alrededor de Caracas, donde ocurre la mayoría de los crímenes violentos. Y ahora pasemos a la información económica. Tras su resonante quiebra del pasado mes de marzo, esta semana el Barings ha vuelto a ser noticia. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. Jugar con el dinero y la razón, una máxima que con mucha facilidad puede conducir a la quiebra. En los tiempos modernos, los ejemplos de deseos desbordantes de poder y riqueza han llevado a más de uno a terminar tras las rejas y el olvido de las finanzas. Es el caso de la millonaria quiebra del Banco Barings, el más antiguo de Gran Bretaña. Desde el pasado 5 de marzo, cuando la oficina principal del banco en Singapur dio a conocer la noticia de la quiebra del mismo, los corredores financieros vivieron el pánico de que sus transacciones se irían al banco del olvido. En ese entonces, la gran figura que encerraba la crisis del Barings residió en el joven audaz y sagaz Nick Leeson, de 28 años, quien con su astucia logró falsificar un documento que confirmaba el pago de 81 millones de dólares a una cuenta del Citibank a nombre de Barings Futures. Esta semana, los errores del banco volvieron a salir a la luz pública. La investigación realizada en este tiempo por las autoridades financieras de Gran Bretaña ratificaron que la serie de errores cometidas por los administradores del banco de inversiones permitieron que el agente corredor Nick Leeson hiciera todo tipo de transacciones bursátiles hasta llevarlo a la quiebra.
En un informe de 500 páginas, el ministro de Finanzas británico presentó detenidamente cómo el manejo de los contratos de futuros produjo pérdidas por 1.320 millones de dólares, acabando con las reservas de capital del banco. Ni siquiera la reina Isabel escapó de los juegos de Lisón. Ahora la pelea es en donde deberá ser juzgado definitivamente, si en la tierra que lo vio nacer o en Singapur, donde los lobos financieros quieren devorarlo, por utilizar un disfraz de corderito inocente que dejó a más de uno en la olla. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. Las principales fuerzas de la oposición política en Bolivia acusaron hoy al gobierno de asestar un golpe inconstitucional al imponer al Congreso la prórroga del estado de sitio que rige en el país. Más noticias del mundo en el siguiente segmento informativo. Los japoneses hicieron largas filas frente a los restaurantes para comer anguilas a la parrilla, un plato tradicional para el día más caluroso del año según el calendario japonés. Se piensa que el alto contenido de proteínas de la anguila ayuda a mantener la buena salud, y la costumbre japonesa es comerlas con salsa dulce de soya y arroz en este día. Este verano ha sido fresco y la temporada de lluvias no ha terminado todavía, pero los empresarios y ejecutivos japoneses hicieron las filas para disfrutar de las anguilas en el almuerzo. El primer ministro español Felipe González dijo que no estaba preparado para convocar a elecciones anticipadas debido a las acusaciones de que su gobierno tenía conocimiento de la guerra sucia contra los extremistas vascos. Después de una reunión de rutina con el gabinete, González dijo que sería irresponsable vincular la fecha de las elecciones con declaraciones que son completamente falsas. Ricardo García Dambonorea, un exfuncionario socialista en la provincia vasca de Vizcaya, se convirtió el jueves en el primero en implicar directamente a González en las actividades ilegales en la década de los 80 de los grupos antiterroristas de liberación conocidos con las siglas GAL. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y El Salvador terminaron 2 semanas de ejercicios conjuntos centralizados en la lucha contra las drogas. Las maniobras navales conjuntas se llevaron a cabo en las aguas del Golfo de Fonseca y han sido una tradición anual desde la década de los 80, cuando les fue dado el nombre de Guardianes del Golfo. En los primeros años de los ejercicios, su principal objetivo era la protección de El Salvador y de Honduras de un posible ataque en su territorio por parte del gobierno sandinista de Nicaragua, que estaba en el poder en ese entonces. Pero no solo hay fuego en las relaciones entre China y Estados Unidos. El suelo norteamericano parece una caldera que ha ocasionado la muerte de más de 700 personas. Hoy el gobierno destinó $100 millones para los estados afectados. En la última semana los Estados Unidos soportaron la ola de calor más intensa de los últimos años. Aproximadamente 450 personas, en su mayoría niños y ancianos, perecieron luego de aguantar temperaturas de hasta 44 grados centígrados. A principios de este año, Europa y Asia sufrieron las consecuencias de un fuerte invierno que también dejó su funesto balance en pérdidas humanas y materiales. Cada vez es más común recibir noticias de que la naturaleza está teniendo una serie de trastornos que ponen en peligro el hábitat del hombre. Lo que sucede en este momento en los Estados Unidos es el resultado de un anticiclón, término que se le da a un sistema de alta presión con características que hacen que se transporte aire cálido y seco. Este fenómeno no es duradero y se desplaza en estos momentos hacia Europa, en concreto España. Los meteorólogos son escépticos al considerar estos casos como cambios climáticos radicales, pero afirman que de acuerdo a la frecuencia alta o baja de estos hechos, el cambio climático arrojará sus resultados. Si continúan las condiciones que propician ese cambio climático, se continúan dando, en unos, por lo menos en 50 años tendríamos una temperatura global del planeta entre 1.5 o 4 grados por encima de las actuales. Pero estos caprichos de la madre naturaleza no solo cobran vidas humanas, a su paso acaban con la agricultura y dejan fuertes consecuencias económicas. En sí, cada año seguiremos escuchando los trágicos saldos que dejarán el verano o el invierno, pero lo que hay que hacer es reflexionar en el cuidado de nuestro planeta e intentar contrarrestar las olas de inundaciones y calor con olas de cuidado y conciencia ecológica. Y bien, mis amigos, se nos acabó el tiempo, pero mañana volveremos con ustedes en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el Canal 3. Más para ver. Feliz descanso.
Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad.